bajo el ala de España, a través de la princesa Carlota, que era hermana de Fernando VII, estaban los carlotistas, como te decía, y los juntistas, los que Ajá. querían hacer como en España, que se estaban formando juntas de gobierno, la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla, bueno, tener una junta en Buenos Aires. Así que ya ahí había una cosita. Después venimos con Saavedra, los Carlotista saberistas, se llamaba la primera dicotomía claro, previa a ser independientes y a ser una sí, patria. Ya existían sí, sí. carlotistas y qué? Y Y los juntistas. juntistas, claro, los carlotistas por la princesa Carlota, que estaba en ese momento en Río de Janeiro, y algunos decían, si España ya no va a caer, si caen las juntas de España, que nos gobierne que respondamos a la princesa Carlota, a la más. Claro. Pero y otros decían, no, mejor una junta. Bueno, como verás, ganaron los juntistas. ¿Y cómo habrá sido vivir en esa época, digo, el planteo, ¿no? Porque hoy, eh, más allá de todos nuestros problemas, ¿no? Uno con orgullo dice soy argentino, Mm, sabe de su patria, de su pertenencia, de su cultura, claro. pero los habitantes de aquella época, ¿qué eran acá? ¿Viste? Y justamente esa conciencia del amor por la tierra era un poco difusa hasta que las invasiones inglesas lograron prender una llama ahí de orgullo por lo nuestro. Así que te diría que eso fue un muy buen paso, y que rápidamente creció y desde el Estado mismo, ¿no? Se intentó generar un ámbito de pertenencia, de amor a la patria, porque fue muy emocionante lo que ocurrió de una manera muy espontánea en las invasiones. Entonces dijeron, no, nosotros queremos a nuestra tierra, queremos a nuestra gente, y entonces el camino se hizo más fácil y con líderes que valían la pena, ¿no? Ahora, Dani, vos te pones a pensar y pasaron un poco más de 200 años, Ujú. no es casi nada en el contexto del desarrollo de un país, y No, pasaron no. tantas cosas, digo, yo trataba de ponerme en un ciudadano, bueno, que era hijo de criollos, ¿viste? Vivía por acá, por Buenos Aires, pero no teníamos ni una nación, no teníamos una patria. ¿Cómo se sentiría un tipo hijo de Y criollos, sí, no? ¿Cómo se y sentiría sí, sí, viviendo sí, acá? sí. Sí, sí, pero justamente esta Buenos Aires que vos estás mencionando, digo, estás en una radio ubicado geográficamente en lo que era ese corazón de Buenos Aires, ibas a 20 cuadras de la de la actual Plaza de Mayo y ya eran quintas, ya, ya era como, se llamaba ya los arrabales, ¿no? Quintas, y después ya te ibas, había, por ejemplo, la mujer del virrey del Pino, que se Ajá. llamaba Rafaela Vera, que cuando enviudó del virrey se compró una casa y se iba de vacaciones 3 meses a La Recoleta, donde hoy está la Biela, estaba su quinta, y entonces fíjate que se iba del centro 3 meses de vacaciones, y de vacaciones a 30 cuadras, 25 cuadras del centro. Entonces como era muy chico, se conocían todos. Entonces eso también ayudaba mucho, la actividad social, las tertulias, esas tertulias que iniciaban a las 8 de la noche y terminaban a las 12, lugar de encuentro, mucha actividad religiosa, ¿viste? Vos le echabas el ojo a la señorita en la misa o en la tertulia, ¿no? Entonces toda esa vida tan sencilla también hacía que todos tuvieran un sentido de pertenencia, ¿no? Em, las divisiones vinieron desde esa época a esta parte, pero entiendo que también no debe haber país que no haya tenido divisiones y que inclusive hoy no las tenga. Pero, ¿sabes qué pasa? En aquel tiempo estaba construyéndose los cimientos de la institucionalidad. Todo estaba por hacerse. O sea, era de pozo todavía nuestras instituciones. Así que, por supuesto que tenía que existir fisuras inevitables en nuestro caso y en el de, como vos decís, en la historia de muchas otras naciones. Porque todo estaba en formación. Ahora, Vos, lo curioso es que, claro, que en algún caso fuimos avanzando y ya lo que eran fisuras
pasaron a ser, bueno, ya le pusimos un nombre hace un tiempo que es el de grietas, ¿no? Ya situaciones un poco más irreconciliables de la historia cuyas heridas tardaron mucho en cicatrizar. Dani, ¿cuántos libros tenés escritos? Estamos hablando con el señor Daniel Balmaceda, ¿eh? Ahí ves, hay respuestas que no las tengo, como verás, pero son veintipico, Veintipico de libros eh, de la historia argentina. veintipico, Hay sí uno, señor. hay uno que tenía que ver con las palabras, yo tengo varios Sí, de tus libros. sí, El otro sí. día surgía la duda, ¿no? ¿Te acordás, María? Boludo, respecto del ejército y de esa época de la que estamos hablando, de las guerras de la independencia, de ahí viene la palabra boludo, ¿no? Bueno, es uno de los tantos mitos, ¿no? En realidad de la palabra fíjate que esa palabra se utilizaba en España mucho antes que, Ah, sí. sí, sí, mucho antes que nosotros existiéramos. Pero es verdad que a veces surgen historias que parecen muy bien armadas, que vale la pena creerlas, el famoso Zenón Evero, pero cuando investigás te das cuenta que te encontrás con las decepciones. Y viste esto que nos pasa a todos, ¿no? Por ahí nuestro abuelo, nuestro viejo nos contó una historia y nosotros no queremos No, no que viene no sea. de lo de las boleadoras que iban a la primera línea, los de la... No, 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 no. No viene de Todo ahí. es es la clásica connotación sexual para cualquier. Mirá, hay una que es más todavía. O sea, siempre el insulto tenía ese tipo de connotación con los genitales, etcétera. Así que viene de ese lado y de la idea de que una persona que tiene algún defecto psíquico, por lo general puede llegar a tener Mm. algún otro aspecto físico notable. Así que, pero es recontra conocido. Tampoco se trata de ahondar mucho, porque buscas un poco en la literatura del 1600 y ya te encontrás la palabra y decís, es Ah, como el sí. ok, que el ok también se ha dicho que significa cero kills, cero muertos en la guerra de la sucesión y la Ah, palabra, el ok se utilizaba mucho antes. Bueno, ah. así te podés encontrar con Ah, pará, muchas. bueno, pero vos porque sos un investigador. El ok es mucho antes del 1600, no es de la guerra de secesión, entonces. No, no, ¿viste? El ok se dice, o sea, la historia más repetida es que el ok significa la expresión zero kill, Sí, que sí. quiere decir no nos mataron a nadie, ¿no? Entonces, y que eso surgió en la guerra de sucesión, hablamos, hablamos en ese caso de 1860, ¿no? Más o menos, Ah, ¿no? Pero el ok figura en diarios de los Estados Unidos ya en 1840. ah, mirá. Y es una parte del slang de lo que sería el lunfardo de Estados Unidos. Ok. Así que, bueno, pero así siempre. Por eso decía, viste, a veces uno escucha una historia, se enamora de esa historia y después viene Balmaceda a decir que no es así, es bastante deprimente. Así que El guapo no nos Balmaceda. peleemos. Che, Dani, y de todo, sé que te quedan pocos minutos también para el aire, pero quiero preguntarte, de todas las investigaciones que hiciste, sos como una especie de arqueólogo de la memoria y de la historia. ¿Cuándo fue el momento de más emoción? Digo, cuando descubriste o te entrevistaste o llegaste a una información buscada. ¿Cuál es esa anécdota que te emociona, te enorgullece y que pones sobre la mesa para contarle a los nietos? Uy, bueno, son varias. Justamente los hallazgos son el mejor momento de la historia, del trabajo del historiador, Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo, bueno, cuando pude detectar que efectivamente, si bien Belgrano se había este, eh, recibido de abogado, no le interesaba el derecho y siguió estudiando en forma paralela, hasta te diría un poco clandestina, porque no existía como carrera, economía. Y él se Ajá. convirtió en un economista. Ah, mira. Y nosotros siempre decimos que es un abogado, pero él, si bien tenía el título de abogado,
actuó durante, en la época del virreinato, actuó durante 17 años como el principal economista de nuestro territorio. Mm. ¿No? Entonces, cuando revisás los estudios de él y cómo se recibió, dónde dio exámenes y todo, decís, pero qué rápido, qué fácil que se estudiaba, porque no era tan complejo. Había que estudiar mucho, pero él hizo una carrera en Europa muy corta y pasándose de una universidad a la otra pudo inclusive acortar más caminos. Bueno, todo ese trayecto de Belgrano y la influencia que tuvo la enfermedad de sífilis en su regreso a América, a Buenos Aires, también es muy interesante porque él estuvo a punto de casarse y se sabe que tuvo una relación muy fuerte con Josefa Escurra. Lo que no se sabía, y eso fue un hallazgo, que el padre de Josefa Escurra sabía de la enfermedad de Belgrano porque trabajaban juntos. Pero ¿y se lo Y por eso contagió Josefa Escurra? ¿Le contagió la enfermedad? no, él en su época de universitario en Europa se contrajo la sífilis y por eso tenía que pedir licencias porque tenía recaídas muy importantes durante Oh, su trabajo como economista y ahí es donde el padre, cuando Belgrano empezó a salir con Josefa, el padre estuvo muy atento porque no quería que su hija... Bueno, siempre se supo que hubo un romance entre Josefa Escurra y Belgrano. Pero lo que no se entendía era por qué no se habían casado. Entonces, encontrar esos datos y poder hilvanar toda esa historia, ¿y quién bueno, echó son a algunos de los correr? detalles. Por lo que vos me decís, Belgrano era bastante mujeriego. ¿Y quién echó a correr de que Belgrano no le gustaban las mujeres? Ah, vos sabés que eso, bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa también que yo te diría que fue un aporte que he hecho, que es, ¿vos te acordás el cuadro de Belgrano, el famoso que dicen cuadro con las calzas? Sí, ¿No? Que blancas. es, bueno, exacto, bueno, en realidad lo que tiene es un pantalón de montar. Ese cuadro se pintó en 1815 en Londres. Él había ido a una misión diplomática con Rivadavia y en 1815 estaban en Londres y a los dos los pintaron, los dos tienen cuadros similares. Ajá. Lo que pasa es que de Belgrano no lo recordamos más, pero cuando lo busques la iconografía de Rivadavia te va a aparecer rápidamente, el mismo pintor los hizo. En esa época estaba de moda el dandismo, y el dandismo significaba que el hombre se vestía como para montar, estaba siempre con botas, se cuidaba el pelo, se cuidaba las manos, etcétera. Y entonces cuando volvió Belgrano, los propios soldados de su ejército del norte lo veían y no podían reconocer. O sea, decía, Era ¿qué le un pasó a este hombre? metrosexual, era un metrosexual. Exacto, bueno, lo que en términos actuales sería volvió metrosexual, pero lo que ellos dijeron es volvió afeminado, pero Ah. afeminado en el sentido, o sea, en un sentido de el cuidado que tenía de sus manos, de sus uñas, de cambiarse la camisa todos los días. Nosotros, los de nuestros abuelos, mejor dicho, de 1810, se ponían una camisa un día y se la sacaban a la semana siguiente. O sea, entonces, y de repente te aparece un Belgrano que usaba perfumes, imagínate las chicas, encantadísimas con él, con él y con Rivadavia. Así que el dandismo, la moda del dandismo que hizo que algunos de los, inclusive está en textos, ¿no? En cartas y todo, por ejemplo, Tomás de Iriarte, un oficial que conoció a Belgrano, dice, tiene maneras afeminadas. Pero no y eso después se fue, digamos, convirtiendo en una apreciación incorrecta, porque en realidad las maneras afeminadas eran justamente las maneras del dandismo. Era lo más a la moda que existía en ese tiempo. Y después todos empezaron a usar las patillas, los pantalones fridge, las botas, etcétera. Así que hasta te Che, diría que Belgrano impuso una moda. Dani, y para a manera de juego casi simpático, ¿no? Porque obviamente el rigor histórico no lo permitiría como una ecuación matemática exacta, es un juego para el final de la nota. ¿Quién de nuestros próceres, San Martín, Belgrano, fue más peronista, más radical o más libertario, digamos, para llevar hoy a los partidos actuales, ¿no? O no tenían nada que ver y todos eran militaristas, tanto Belgrano como San Martín? ¿Cómo eran Mira, sus perfiles? a mí se me ocurre que Dorrego era un hombre muy popular. Ahí si lo tuviera que vincular al peronismo, me gusta Dorrego como personaje. Ajá. No, no,
por ahí como un radical tal vez a Mitre, Ajá. que tenía esa particularidad. Mitre era muy popular también. Por eso también tenía características con el mitrismo y de hecho tuvo relación con el nacimiento del radicalismo, aunque él no lo fue. Él era nacionalista. Mm. Y yo te diría que, no sé si liberal, pero sí, yo veo muchas características de Sarmiento, de la presidencia de Sarmiento en Milei. Y te explico por qué. Ajá. Porque él llegó con muy poco apoyo, tuvo serios enfrentamientos con con la oposición principalmente, e inclusive con su propio partido, y además tenía reacciones muy fuertes con la prensa. O sea, era irascible y tenía muy mal carácter, y de hecho en su época lo llamaban el loco a Sarmiento, porque no, era muy cuestionado por todas las decisiones que tomaba. Entonces, es un hombre que no tuvo una presidencia fácil. Mm. Así que en ese sentido, a mí yo le veo esas características, ¿no? De la irascibilidad, de las decisiones extrañas, ¿no? Porque tomaba decisiones Sarmiento y todo el mundo se quedaba preguntando, ¿qué está haciendo este hombre? Bueno, Pero Sarmiento era de las orgías, por ejemplo. bueno, vos sabés que ahí tenés otro de los grandes mitos. Vos Tampoco. sabés que, no, vos sabés que en Sarmiento de hecho participó de orgías. El tema es Ah, que se le llamaba orgías, en aquel tiempo se le daba otra acepción que no es la que ah, nosotros conocemos, ah. sino la de una reunión de grupos de hombres que se juntaban a tomar vino, e inclusive al punto de emborracharse sin ningún tipo de problema. Ah, O mira. sea, o sea, oficialmente vos podías pasar gastos de orgías porque eran reuniones como avaladas. Entonces, eso después se convirtió en reuniones en donde a veces participaban mujeres, y donde participaban mujeres y donde había algunos hombres que tenían relaciones con esas mujeres. Y así se fue Ahí desvirtuando. se fue, eh, claro, se fue poniendo más Exacto, divertido. pero, pero para la época de Sarmiento, vos sabés que no tenía esa connotación. De hecho, justamente en los diarios de la época se utiliza la palabra orgías todo el tiempo con Claro, qué este lindo. sentido que yo te comenté, sin Dani, ningún tipo de prurito. qué placer siempre escucharte, mi amigo. Siempre, siempre te tiro cualquier pelota, embarrada, no embarrada, él las para todas de pecho, las devuelve todas, qué genio. Dani Balmaceda, un placer siempre escucharte, ¿eh? Buena estadía ahí en Colonia y ya me contarás más adelante. Bueno, dale, querido, un gran abrazo, Adrián, para todos ustedes. Gracias. El señor Daniel Balmaceda en la antesala de otro 25 de mayo. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.